Bienvenidos a Caminantes Camino. Nos encontramos nuevamente con el testamento de una nueva medicina, del doctor Rick Gerd Hammer. Continuando con el capítulo número 21, cuarta parte. Muchas gracias por la compañía, por compartir el canal, suscribirte y sobre todo compartir esta obra, gran brújula en el camino de conocernos, descubrirnos y tomar el timón. Podés también acompañar este canal desde Patreon. Gracias por estar ahí. TAC cerebral de Dirk B. Las flechas indican un edema generalizado de la médula del neoencéfalo, reconocible por el fuerte ennegrecimiento. Aquí se trata de una desvaloración generalizada que afecta a toda la personalidad y que corresponde a una desmineralización infantil más difusa de los huesos. El muchacho, tras la solución de su conflicto con cabeza caliente y profunda vagotonía, fue transportado a un pequeño hospital junto a Heidelberg a causa del edema cerebral agudo. Tras una charla con la clínica universitaria de Heidelberg, los médicos del hospital se negaron a darle la cortisona necesaria al muchacho y también a enfriarle la cabeza. Murió, como era de esperar, por coma de edema cerebral. 21.9.2 Desvaloración global de sí mismo por la muerte de la mujer. En el siguiente caso, la mujer del paciente había muerto en noviembre de 1983. Para él, era al mismo tiempo una especie de madre, relación edípica, y era 8 años mayor que él. El paciente, por eso, además de la desvaloración de sí, había sufrido también un conflicto de territorio y un conflicto femenino en el ámbito del territorio, de sentirse solo en el territorio, y por lo tanto estaba en constelación esquizofrénica. Estaba como rígido, deprimido. A su alrededor se decía que tras la muerte de la mujer se había vuelto loco. La solución del conflicto llegó para él, señor K, de un modo singular. Tras 9 meses de tormento, un día su jefe le dijo: «Le necesito. Tengo un trabajo que solo usted puede hacer». Eso lo despertó, como de un profundo y mal sueño. Hizo el trabajo que solamente él podía hacer. 8 semanas después, el paciente tuvo el infarto cardíaco previsto, al que sobrevivió solo gracias a repetidas reanimaciones. La TAC cerebral no había despertado el interés de ninguno de los cardiólogos. Se realizó solamente por indicación mía. En ese punto el paciente era nuevamente normal. Tenía las manos calentísimas y cogía rápidamente peso. Los cardiólogos de la clínica universitaria de Viena habían interpretado el caso del siguiente modo. A causa de la pérdida de peso de las últimas 7 semanas, había aparecido el riesgo de infarto, y de hecho se había producido uno. Según el ECG, se trataba de un infarto del ventrículo derecho, pero según la TAC cerebral tuvo que producirse al mismo tiempo un infarto cardíaco izquierdo y otro derecho. Es un milagro que el paciente haya sobrevivido. Paciente, 52 años, caso de infarto examinado en Viena. El paciente a la muerte de la mujer había sufrido un conflicto de desvaloración de sí generalizado, pero al mismo tiempo también un conflicto en el ámbito del territorio masculino y femenino. Se ve claramente la coloración muy oscura de toda la médula cerebral. En el interior de esta médula, sin embargo, se ven áreas especialmente oscuras, foco de Hammer, presentes en la esfera esquelética global que evidencia los relés individuales. 21.9.3 Leucemia linfoblástica aguda, a continuación del abandono por parte del novio. Este caso es muy común
De hecho, una joven estudiante de medicina de 21 años, ya casi al final de su primer bienio de carrera, a la que dejó su novio. Era noviembre del 84. Poco antes, todavía en las prácticas de fisiología, se había hecho su propio cuadro hemático. Todos los valores eran normales. La muchacha se encontraba un poco rolliza, pero era muy inteligente y abierta. Todo su valor se basaba en su novio, con el que más adelante quería formar una familia. Este era su más grande deseo. Cuando el novio la dejó, había sido su primer novio, se sintió profundamente destruida en su estima personal. El conflicto fue muy intenso. Tras unos 2 meses se reconciliaron. Desde ese momento la muchacha se volvió flaca y estaba tan cansada que no podía estudiar. Había perdido 3 kilos entre noviembre del 84 y enero del 85. Ahora volvía a tener apetito e incluso excesivo, y engordó rápidamente más que antes. Desafortunadamente, 4 semanas después fue al médico, quien le encontró una leucocitosis con un valor cercano a los 80.000, de los cuales 75.000 eran linfoblastos y 5.000 leucocitos normales. Lo que aconteció después fue una tragedia. En la Universidad de Erlangen y de Essen intentaron reprimir los leucocitos con citostáticos. Al lado vemos las osteólisis de las articulaciones del hombro izquierdo. La paciente era zurda. Allí tenía también los dolores de dilatación del periósteo. Normalmente esta zona esquelética, en los zurdos, se ve afectada por una desvaloración de sí en la relación con el partner. Pero el conflicto permaneció resuelto y siempre que interrumpía el pseudotratamiento con los citostáticos, el número de leucocitos aumentaba rápidamente. Entonces los médicos se lamentaban de la recaída. La paciente al final murió por causas diatrógenas, terapizada a morir. Osteólisis de la primera vértebra lumbar, justo donde tenía los dolores. Conflicto de desvaloración de la autoestima central. En la TAC cerebral vemos una médula muy oscura. Las flechas indican 2 zonas circunscritas, correspondientes a las osteólisis de las costillas en reparación. La flecha frontal a la derecha muestra un FH resuelto de un conflicto de impotencia. Conflicto del tipo se debería hacer algo, pero nadie hace nada. Desencadenado en esta paciente zurda por el diagnóstico y los pronósticos de los médicos, y manifestaciones a nivel orgánico con úlceras de los conductos de los arcos branquiales. 21.9.4. Desvaloración de sí en la relación con la hermana que le dice «eres un monstruo». Este trágico caso viene de la clínica universitaria de Tübingen. Se trata de un muchacho de 9 años. En las imágenes de TAC que siguen vemos un gran sarcoma de la órbita que se ha formado tras una operación de la órbita. En el momento de esta fotografía, en septiembre del 86, se habría podido operar al muchacho, porque no era necesario que el muchacho muriese por este sarcoma, que solo era una reacción de reparación excesiva. Pero los profesores oftalmólogos de Tübingen rechazaron la operación. Así el pobre muchacho fue tratado con quimio y citostáticos y sedado con morfina. Estas imágenes, sin embargo, deben mostrar también otra cosa. Cuando se llegó a esta gran protusión del bulbo, a la presión del globo ocular causada por el sarcoma retrovulvar a la derecha, la hermanita de 5 años le dijo a su hermano: «Pareces un monstruo». Desde ese momento, el muchacho se volvió muy callado. En los 2 meses siguientes prácticamente no dijo una palabra. Adelgazaba y casi no dormía. Había sufrido un grave conflicto de desvaloración con DHS, al mismo tiempo que un fuerte rencor en el territorio. Además, a causa de estas palabras había sufrido 2 o incluso 3 conflictos centrales frontales.
Todo se ve en la TAC cerebral. Por añadidura, estaba en constelación esquizofrénica. Cuando el valeroso muchacho, al que los doctores de Lyon, Ginebra y Zúrich se negaron a operar, le dijeron que en Tübingen había médicos que con una operación podrían devolverle a su cara el aspecto original. Entre lágrimas pronunció la palabra monstruo, balbuciendo una y otra vez monstruo, monstruo. Nuevamente intentaba reconstruir su imagen devaluada. Sin embargo, permanecieron los dos conflictos de desvaloración de sí, a la izquierda para la órbita derecha, cuyos anillos en las imágenes de al lado no muestran prácticamente ningún edema. La pequeña flecha a la derecha de arriba indica un FH de miedo frontal de recaída, que aquí todavía no está bien resuelto. En los dos lados del cuello el muchacho tenía quistes de los arcos branquiales que seguían apareciendo. No puedo mostrar la osteólisis de la cabeza del húmero izquierdo y de la pelvis izquierda porque no se hicieron radiografías. Tampoco se toma en consideración el carcinoma de los conductos biliares, que seguramente está presente. FH, ver flecha a la derecha. Y tampoco los correspondientes relés están claramente afectados en la TAC. Pedí de rodillas a los profesores que intentaran la operación por estas razones psíquicas, ya que no había nada que perder, pero todo fue inútil. Cuando el muchacho se marchó de Tübingen, consciente de no haber obtenido ayuda del catedrático, seguía siendo un monstruo. Cayó en un letargo total, y en su patria, Francia, se le sedó con morfina y otros fármacos. En el momento de esta ataque todavía había una leucocitosis de unos 12.000, el comienzo de una leucemia en el caso de un desarrollo positivo. Mientras que los médicos sigan excluyendo la psique de sus consideraciones y sigan haciendo tratamientos sintomáticos, estos casos brutales seguirán estando en el orden del día. Los catedráticos además dejaron claro que todas las alteraciones en el cerebro, da igual del tipo que fuesen, eran metástasis cerebral. Cuando le comenté al catedrático que en el hombre, después de nacer, no es posible ningún crecimiento de células nerviosas cerebrales, sino que en todo caso, las que crecen son células inocuas de tejido conector de reparación, que se formarían en cualquier herida cerebral. Se me quedó mirando con la boca abierta y dijo: «Entonces, ¿qué puede ser? Este profesor, como decano de la Facultad de Medicina, se ocupa desde hace 6 años profesionalmente de la nueva medicina y no ha entendido ni una sola palabra. Más bien, no ha querido entender». A mis amigos, que habían venido desde Francia, y a mí, no nos quedó otra cosa que hacer que llorar. 21.9.5 Desvaloración de sí a causa de un golpe bajo. Radiografía de la pelvis. Los puntos oscuros representan la osteólisis. Al lado vemos la radiografía de la pelvis de un hombre de 65 años, contento con su jubilación, que se vio afectado por un terrible DHS, de desvaloración de sí. Era miembro del Consejo Municipal y presidente de la Comisión para la Protección de los Monumentos Históricos. Un día el alcalde dijo en el consejo: «De ahora en adelante yo mismo me ocuparé del trabajo del presidente». Para el paciente fue una total desvaloración de sí. La solución llegó tras unos 4 meses, cuando el alcalde personalmente y con toda humildad le pidió al paciente que volviese a ocupar el puesto, porque era lo mejor. El paciente consideró esta desvaloración de sí como un golpe bajo y consiguientemente este había sido el contenido conflictivo del DHS. En la TAC cerebral las flechas indican los relativos edemas en la médula del neoencéfalo, donde podemos ver los FH individuales
para la osteólisis del hueso púbico. El paciente sufrió una leucemia. Durante este tiempo se ha curado completamente. 21.9.6 Desvaloración de sí a causa del despido de la mujer de la misma empresa y traslado a un nuevo ordenador. En cualquier conflicto, y también en el conflicto de desvaloración de sí, no importa si los demás consideran mucho o poco importante la cosa por la que el paciente enferma, ni tampoco cuenta el calor que le da el paciente retrospectivamente, cuando ya está fuera de peligro. Solo es decisivo lo que el paciente ha sentido en el momento del DHS. Cuando se ha visto afectado por el shock del suceso conflictivo que ha causado el correspondiente foco en el cerebro. Este hombre, de 35 años, francés, era un vicedirector en una aseguradora en la que trabajaba mucho con el ordenador. Era, entre otras cosas, responsable de su mantenimiento. El DHS golpeó al paciente el 1 de enero de 1985. Su mujer, que trabajaba en la misma empresa y era el sustento moral del paciente, fue despedida. Al mismo tiempo, al paciente le comunicaron que se iba a adquirir toda una nueva generación de ordenadores producidos por una empresa diferente. Estas dos noticias funestas le cayeron encima como un rayo al paciente. No solamente se sentía privado de su sustento, sino que tampoco se sentía seguro con los nuevos ordenadores. Cayó en un pánico total. Sufrió un conflicto de desvaloración global que afectó a toda su personalidad. Desde aquel momento en adelante mandó solicitudes de empleo a muchas empresas. Su única obsesión era dejar su puesto de trabajo. Dado que solo recibía cartas de rechazo, cada vez se sentía más decaído. La cosa siguió adelante durante un año. Durante ese tiempo había adelgazado mucho. Siempre estaba tenso e hiperactivo, pero no deprimido. Conflictólisis, CL. El 7 de noviembre se presentó a una nueva empresa, como ya había hecho tantas veces ese año. El 19 del 12 del 85 consiguió el nuevo puesto de trabajo, pero primero tenía que someterse a un reconocimiento médico que se realizó 10 días más tarde, y en el que ya se encontró una leucemia. En el periodo sucesivo el paciente tuvo fuertes dolores, fuertes pero soportables, en los huesos de todo el cuerpo, que sin embargo eran más intensos en las costillas. Los leucocitos en la consulta del 2 de enero del 86 estaban ya en los 30.000 y en los meses siguientes subieron a 170.000. El 16 de enero le despidieron de la nueva empresa, pero lo aceptó, porque ya estaba visiblemente enfermo, aunque en realidad se sintiese bien y solamente estuviese cansado. La empresa le aseguró que le cogerían de nuevo en cuanto se curase. Al paciente lo trataron primero con antibióticos porque al principio el número de leucocitos aumentaba lentamente, pero dado que no sirvió de nada y los leucocitos seguían aumentando, se le diagnosticó, tras una aguaspiración de la médula ósea, una leucemia mieloide crónica. Afortunadamente consiguió encontrar el camino que llevaba a mis amigos de Francia. Hoy está bien, trabaja de nuevo y está sano sin haber tomado citostáticos. Por desgracia no poseo la radiografía de los huesos del tórax. Estoy seguro que ahí se verían las osteólisis. Pero la TAC cerebral de finales de junio del 86 es muy típica de un edema de la médula generalizado, como sin embargo sucede normalmente en la leucemia de tipo infantil. Las flechas muestran en parte focos individuales, que sin embargo se distinguen del gran edema de la médula cerebral solo con una observación muy atenta. 21.9.7
Desvaloración de sí porque el paciente creía que se había vuelto chatarra. El siguiente caso, con TAC cerebral típicas de la leucemia, afecta a un religioso de alto rango italiano, que había sido responsable de la formación de la nueva generación de sacerdotes en los años 60, cuando muchos seminaristas renunciaron al sacerdocio. Había sufrido dos conflictos. Uno, un conflicto de rencor en el territorio, úlcera de los conductos biliares, con un conflicto de miedo en el territorio, úlcera bronquial. Los dos a la derecha cerebralmente, porque los seminaristas abandonaban en grupo y él conseguía a duras penas controlar la cólera y el miedo al futuro. 2. Un conflicto de impotencia, cuando fue convocado en el Vaticano y tuvo que enfrentarse a la pregunta: habría que hacer urgentemente algo contra este fenómeno. ¿Pero qué? Por ello, sufrió dos conflictos casi iguales a nivel orgánico, para los conductos secretores de las tiroides y al mismo tiempo para el íntima de la bifurcación de la carótida izquierda. Desde el punto de vista evolutivo, tanto los conductos excretores de la tiroides como el íntima de la carótida son derivaciones embrionales de los arcos branquiales. Tienen el mismo contenido conflictivo. En el plano orgánico se encuentran a una distancia de pocos centímetros y sus relés están situados en la misma zona cerebral. En la bifurcación de la carótida, os lo recuerdo a los que sois médicos, se encuentra el denominado nódulo senoatrial de la carótida, una especie de mezclador y regulador automático de la presión del organismo. Y como dicen los test, el más importante circuito de regulación y estabilización de la presión arterial central. A nivel orgánico, en la fase PCL, sufrió una queratosis del epitelio pavimentoso en el lumen de esta bifurcación de la arteria carótida, una llamada estenosis. Cuando esto se descubrió en 1984, porque el paciente tenía disfunciones en el habla, cayó en pánico y sufrió un conflicto de desvaloración de sí global, porque ahora al paciente le parecía que se había vuelto chatarra. Las disfunciones del habla eran probablemente el resultado de la irrigación sanguínea disminuida del hemisferio posterior del neoencéfalo, a causa de la estenosis de la carótida. El paciente adelgazó rápidamente, no dormía y pensaba continuamente que era chatarra y que no servía para nada. Consecuentemente tuvo notables esteolosis en la columna vertebral y en la pelvis, correspondientes a una desvaloración de sí o a un conflicto central de la personalidad, de no poder soportar algo. Ver la radiografía de la pelvis. Con la óptica de la medicina tradicional, con mayor razón, no habría nada que hacer. Además, las imágenes del ataque cerebrales fueron interpretadas como una lesión cerebral, en un momento en el que el paciente ya había superado hacía mucho tiempo la conflictólisis. Había todavía otra cosa que preocupaba al paciente. Desde hacía mucho tiempo tenía una presión sanguínea alta, 250/150. La presión elevada fue considerada responsable de la calcificación en la bifurcación de la carótida. En realidad, 20 años antes había sufrido un terrible conflicto del agua con necrosis renal. Esa vez estaba volando sobre el Mediterráneo con un pequeño avión de pasajeros. De repente se metieron en un fuerte temporal. El piloto volaba muy bajo, pero a pesar de ello, el avión era zarandeado continuamente. Todos los pasajeros tenían miedo de caer de un momento a otro al Mediterráneo. Se pusieron los chalecos salvavidas. Duró unas 3 horas. El paciente dice que fue un infierno. Desde entonces tiene la presión alta y durante meses soñó con aquella terrible experiencia.
Después del reciente DHS de desvaloración causado por el tremendo diagnóstico de la medicina oficial, el paciente tuvo 5 meses de actividad conflictiva. Después se confió a mis amigos en Francia y, dado que es muy inteligente, comprendió el sistema y entendió que todo había sido una falsa alarma y que por un error había sufrido una desvaloración de sí. Seguidamente atravesó todos los estadios y síntomas de la leucemia. La conflictólisis se produjo en febrero del 86. El paciente tuvo fuertes dolores en la pelvis y en la columna vertebral, y los valores de los leucocitos estaban en torno a 20.000, después de la anemia precedente, que había sido tan fuerte que lo hizo oscilar en unos valores bajos entre 7 y 8 gramos por ciento HB. Durante 4 meses tomó cortisona. La primera TAC cerebral se hace en noviembre del 86 y muestra los ennegrecimientos de edema. Los radiólogos hablaron de lesión cerebral. Sin embargo, el paciente en ese punto ya podía tenerse en pie. Esta coloración oscura de la médula cerebral es típica del estadio leucémico. El ennegrecimiento está causado por el edema y es visible en la zona del relé de la pelvis. Las flechas abajo indican 2 viejos conflictos de pérdida, relé del testículo, donde el FH a la izquierda cerebralmente está en solución de recaída con edema intrafocal y perifocal, flecha a la derecha, arriba. En este caso se ve afectado no el relé bronquial, sino el relé de la bifurcación de la carótida izquierda. El paciente, de hecho, había sido operado de la bifurcación de la carótida a causa de la estenosis. El contenido conflictivo es un conflicto de impotencia. Al lado vemos el respectivo de un conflicto de desvaloración generalizado en el cerebro. Al paciente se le había dicho que tenía una estenosis de la carótida agravada por la calcificación de las arterias y que en no mucho tiempo no podría pensar correctamente y se volvería inválido. Sus hermanos consiguieron levantar la moral del paciente y se llegó a la solución del conflicto. Como resultado, vemos el gran edema de casi toda la médula. Los relés de la columna vertebral y de la pelvis se ven particularmente afectados. TAC cerebral de noviembre de 1986. Al lado vemos una estenosis de la bifurcación de la carótida en el lado izquierdo del cuello. En la ramificación de la arteria carótida, donde se encuentra el denominado nodo sinoatrial de la carótida, el íntima de los vasos, estrato interno a la arteria, que embriológicamente deriva de los arcos branquiales y por lo tanto está finamente inervada sensorialmente desde la corteza cerebral, puede ulcerarse por un conflicto de impotencia. Eso podría llevar a un aneurisma de la carótida. En este caso no sucedió porque aquí se trata evidentemente de una solución en suspenso. Es decir, cada vez que llegaban nuevos seminaristas tenía una solución temporal del conflicto. Si los seminaristas se iban, el paciente sufría una nueva recaída. Consiguientemente aquí tenemos lo contrario de un aneurisma, es decir, una estenosis a causa de un epitelio pavimentoso en queratosis, parecido a una verruga en el lumen del vaso que se puede reconocer bien gracias a la ausencia de sangre por medio del medio de contraste, en ese punto preciso del llamado angiograma de la carótida, representación con medio de contraste de la arteria carótida. Las arterias carótidas son formaciones gemelas derivadas de los mismos arcos branquiales que los conductos secretores de la tiroides, que en el período evolutivo antiguo desembocaban en el intestino y ahora desembocan en el círculo sanguíneo. Por lo tanto, en los dos casos el conflicto es prácticamente el mismo. Se debería hacer algo, pero no se puede hacer nada. Radiografía de la pelvis de abril de 1986. El lado derecho de la imagen es el lado izquierdo del cuerpo y viceversa.
mientras que en el lado izquierdo vemos solamente un viejo foco recalcificado en el isquio. El lado derecho de la pelvis está afectado por muchas osteólisis. La de más arriba, hueso sacro, estaba ya presente y se había calcificado nuevamente, pero ahora está osteolizada otra vez. Las otras osteólisis indicadas con círculos, flechas y rayas son recientes. Desvaloración de sí en la relación con el partner. También podemos decir, este jesuita de alto rango, al que siempre se le había considerado buen jefe de los seminaristas, había sido golpeado de un modo profundo e inesperado por la retirada de un grupo de seminaristas en Roma. En la TAC cerebral siguiente vemos, flecha de arriba a la izquierda, el FH relativo a la estenosis de la carótida, que desde hacía tiempo estaba en reparación permanente. De abajo a arriba se superpone un FH durante este tiempo, curado varias veces de una desvaloración de sí en la relación con el partner. En el momento del ataque parece que está nuevamente activo. A nivel orgánico, le corresponde una osteólisis del hombro derecho, de la que por desgracia no tenemos radiografía. La gran flecha a la derecha indica el FH en el relé de los conductos biliares, rencor en el territorio, para el que es difícil establecer si está totalmente cicatrizado o todavía tiene una cierta actividad. Podría ser verdadera la segunda hipótesis, porque el paciente seguidamente tuvo una ictericia de mediana intensidad. De este FH forma parte justo debajo occipitalmente, flecha pequeña, un FH en el relé de la mucosa de la vejiga, conflicto de marcar el territorio, que está todavía activo. La flecha occipital derecha muestra un FH activo en el relé renal, agua. Justo al lado, a la izquierda, medialmente, hay un segundo FH activo. Los dos podrían ser responsables de la presión sanguínea alta. El informe corresponde a una necrosis del riñón derecho junto con otra necrosis para el parénquima renal izquierdo. FH, pequeña flecha a la izquierda occipitalmente. Por desgracia, al paciente no se le hizo ningún ataque abdominal, pero se puede entender muy bien que en un caso así es biológicamente necesario una elevada presión sanguínea a causa de la pérdida de parénquima renal, debido a la necrosis de los dos riñones. Si nos imaginamos la cantidad de fármacos que normalmente se prescribe a un paciente así, reductores de la presión sanguínea, se entiende la total insensatez de la medicina actual. Después de algunos meses, foto de abril del 87, el edema de la médula se ha reducido nuevamente. La supuesta lesión cerebral ha desaparecido casi por completo. También la osteólisis y la anemia han desaparecido. Y los leucocitos han vuelto a la normalidad. En la TAC cerebral de abril del 87 se ve en el complejo una reducción del edema en la médula. Si este prelado de 70 años ha podido superar una desvaloración de sí tan fuerte, de tipo generalizado, entonces las personas más jóvenes podrían hacerlo mucho mejor. También este sacerdote tuvo fuertes dolores, pero tenía a su alrededor personas que lo han ayudado, gracias al conocimiento del sistema de la nueva medicina. 21.9.8 El procurador sustituto. Desvaloración de sí, padre-hija. El siguiente caso tiene que ver con un procurador sustituto que era particularmente riguroso. El primer DHS se llegó de este modo. El procurador tuvo un altercado de trabajo con su superior, el procurador general. El paciente se puso en pie agitado, corrió fuera de la habitación y gritó: «Para lo que quiera comunicarse conmigo, hágalo solo por escrito».
Esto lo hizo 5 meses antes de jubilarse y representó para él la conflictólisis. El hallazgo pulmonar se hizo unos meses más tarde, por casualidad y por otro suceso, cuando en enero del 84 su hija predilecta tenía que ir a votar. El procurador le dijo: «Vota a quien quieras, menos a los verdes». La muchacha siempre había sido una buena hija. Se puso delante del padre y le rebatió: «Nunca me has hablado en el momento justo. Ahora ya no necesito tus consejos». El paciente dice: «Eso me ha golpeado profundamente. En el tribunal jamás se tomó unas libertades así conmigo». Sufrió una desvaloración de sí en la relación padre-hija. En una madre, un caso así siempre afectaría a la zona esquelética del hombro izquierdo. En los padres puede verse afectados los dos. Se llegó a una reconciliación, CL, en abril del 84. Siguieron los dolores de hombros, más tarde diagnosticados como cáncer. En la TAC cerebral de septiembre del 85 vemos el fuerte edema de la médula frontal lateral en los dos cuernos anteriores de los ventrículos laterales, que corresponde a la osamenta del hombro. Hallazgo añadido: la flecha a la derecha indica un viejo FH en el relé de las coronarias correspondiente a un infarto cardíaco sufrido en el pasado y no reconocido. Los leucocitos estaban entre 12.000 y 15.000. Se había pasado por alto la leucemia por culpa del supuesto y violento carcinoma bronquial, que en realidad y cuyos residuos se consideraban una atelectasia bronquial inocua. Jamás había causado daños porque, por suerte, el procurador había resuelto su conflicto de territorio 4 o 5 meses después, gracias a la jubilación. El paciente me preguntó qué tenía que hacer. Le dije: nada. Alégrese de que los dos conflictos se han resuelto. Si no interviene no le pasará nada. Movió la cabeza y dijo: si es así estaré contento. Sería bonito. En la TAC cerebral de septiembre del 85 vemos, flecha a la derecha arriba, un gran FH, que ya no tiene edema en la zona perinsular derecha, correspondiente al citado conflicto de amenaza en el territorio, a causa del altercado con el procurador general. El Consejo de Familia decidió de un modo diferente. Un respetable procurador sustituto tiene que hacer la terapia anticancerosa prevista por el Estado. Su amigo, un colega inteligente también jubilado, estaba desesperado. Tenía que ver cómo su amigo era curado a muerte con la quimio y la radio sin poder hacer nada. Entre otras cosas, el cáncer bronquial inactivo, como había supuesto, no se había movido. El paciente sufrió una terapia mortal y murió de anemia por los citostáticos. Poco antes de morir le confió a su amigo: creo que Hammer tenía razón. Después de su muerte, el amigo decidió trabajar en el futuro para difundir la nueva medicina. En la radiografía de Arlado, de junio del 85, vemos la relativa atelectasia bronquial, que puede manifestarse en la fase de reparación después de una úlcera intrabronquial. A los profanos eso les parece un gran tumor pulmonar, pero en realidad esos fenómenos, en apariencia violentos, son solo atelectasias que pueden derivar de una úlcera de 1 centímetro en el bronco. En la fase de reparación, este bronco se hincha en el interior, oclusión. La parte de la zona pulmonar, en este caso del lóbulo mediano, que se encuentra detrás del bronco ocluido y ahora ya no está ventilada, permanece atelectásica o sin aire. La medicina clásica considera esta parte un tumor, lo que es un error. A menudo la atelectasia puede permanecer durante toda la vida sin dar problemas.
21.9.9. Leucemia linfoblástica aguda, a causa de una desvaloración de sí por un 5 en música. Este caso es tan trágico que al leerlo no podemos más que llorar. Los padres me han autorizado a imprimir una foto de su hijo, porque el caso solo se puede entender bien de ese modo. Este joven, que entonces tenía 14 años, sufrió su DHS a comienzos de febrero del 84, y precisamente un DHS doble. Uno, conflicto de rencor con úlcera de los conductos biliares, probablemente también una úlcera gástrica. Y dos, desvaloración intelectual, injusticia, con osteólisis en la columna vertebral cervical. El muchacho, de largo el mejor de la clase de música, apasionado de la música y organista, que en la clase de música tenía que escribir todo en la pizarra, porque era el único que sabía usar las notas correctamente. Tuvo un 3 en música por la maldad y la infamia del profesor. El muchacho comprensiblemente se enfureció y sufrió una profunda desvaloración de sí, dado que su autoestima se basaba en gran parte en el hecho de que era casi superdotado para la música. Continuamente pensaba en esta injusticia, enfadándose día y noche. Adelgazó porque ya no tenía apetito, no podía dormir, a menudo tenía conatos de vómito. La conflictólisis llega en abril del 84. El joven se dijo: el próximo examen volverás a tener un 10 y todo estará bien. Así se quedó tan flaco y cansado que a duras penas podía ir al colegio. A comienzos del 84 se le detectó una leucemia linfoblástica aguda, que se trató con citostáticos. En julio se produce una verdadera recaída de DHS cuando el profesor, a pesar de la enfermedad que sufrió durante ese tiempo, le pone nuevamente un 5 totalmente injusto. Desde aquel momento en adelante sucedió lo que la pseudoterapia con citostáticos no había sido capaz de hacer. El número de los leucocitos disminuyó rápidamente por la reducción de la médula ósea causada por el conflicto, hasta llegar a una leucopenia. El muchacho disminuyó de peso, siempre tenía conatos de vómito, no podía dormir y siempre estaba pensando al 5 de música. Había sufrido exactamente el mismo conflicto como recaída. 1. Un conflicto de rencor en el territorio. Úlcera de los conductos biliares y de la mucosa gástrica. Y 2. Un conflicto de desvaloración de sí con osteólisis del esqueleto. Y además 3. Un conflicto de miedo en la nuca con empeoramiento de la vista. Era grotesco. En esta segunda fase de conflicto activo, entre julio y Navidad de 1984, este muchacho seguía adelgazando, vomitaba, no dormía y pensaba siempre en el 5 de música. Debería estar sano según la opinión de los médicos, porque el cuadro hemático mostraba una leucopenia. Esto sucede cuando los médicos deciden el estado de enfermo y sano solo en base a algunos síntomas insignificantes, aunque en realidad, en este caso, fuese exactamente lo contrario. Cuando el muchacho, como él mismo cuenta, en diciembre se dijo: el profesor puede irse al barajo, dejó de enfadarse por el 5. Desde ese momento le volvió el apetito, cogió peso y volvía a dormir. Y con grandes lamentos de los médicos universitarios, el número de leucocitos subió nuevamente a 103.000, como buena señal de la reparación del conflicto, de desvaloración de sí y de la recalcificación ósea. Cuando el muchacho estaba mal, se le consideraba sano, pero ahora que realmente estaba bien, se pronunció la condena casi a muerte. Recaída de leucemia. Ninguna esperanza de supervivencia. Desde ese momento todo lo que sucedió fue una pura locura. Se hizo un tratamiento de quimio muy agresiva, citostáticos, con el único éxito de arruinar totalmente la médula ósea. Se consiguió crearle una anemia, pero dado que era una persona joven, los leucocitos siguieron subiendo, siempre como nueva señal de la reparación,
dado que el conflicto ahora estaba resuelto. Siguieron intentando cazar al maligno con citostáticos cada vez más agresivos. El pobre muchacho al final murió por esta continua tortura, una muerte totalmente innecesaria. La enfermera de noche no vio que sangraba por la cavidad nasal y la sangre terminó en el canal gastrointestinal. Aunque su tarea fuese la de controlar, la enfermera había apagado la luz. Cuando por la mañana lo miró, el pobre había perdido unos 2 litros de sangre. Le habían dado carnívora, menuda aberración, pues es un veneno inhibidor de la trombopoiesis. Murió desangrado. No sé, por lo demás, si el muchacho había sufrido una desvaloración de sí añadida que afectase a la quinta vértebra lumbar a la derecha, en julio a causa del DHS de la recaída conflictiva, o por el segundo y tremendo pronóstico, a finales de enero del 85. Intuyo que se tratase de esta última, y también el conflicto de miedo en la nuca podría derivar de ahí. Los dos tuvieron que estar resueltos entre enero y junio del 85, el mes en el que se realizó la TAC cerebral. Vi al muchacho solo 3 horas, pocos días antes de su muerte, y todavía no había visto su TAC cerebral. Un conflicto de desvaloración de sí sobre la base de una injusticia, que yo llamo conflicto de desvaloración intelectual, lleva siempre a la osteólisis de las vértebras cervicales, o de vértebras cervicales individuales, como puedo demostrar con infinitos ejemplos. Consiguientemente, el muchacho siempre ha sentido dolores en la nuca. Sin embargo, podría haber tenido, añadido o en sustitución, osteólisis de la caja craneal que está ligada al mismo contenido conflictivo. En la TAC cerebral de este sensible joven vemos flecha de la derecha abajo, el FH en el relé cortical para la úlcera de los conductos biliares y para la úlcera gástrica, con fuerte edema en solución. Frontalmente vemos el notable edema para el relé de las vértebras cervicales y la caja craneal en los 2 lados, correspondiente a la desvaloración de sí intelectual. 2 flechas de arriba a la izquierda y derecha. La flecha a la derecha en el medio indica el FH para el adenocarcinoma bronquial. Amenaza en el territorio, que ha entrado en solución al unísono el relé de rencor en el territorio. Afortunadamente no se hicieron radiografías de los pulmones. Las flechas de abajo a la derecha indican un conflicto de miedo en la nuca y un conflicto de miedo del depredador, correspondiente a un fuerte deterioro de la vista del ojo izquierdo. La flecha derecha indica el relé de la retina, miedo de algo. La flecha izquierda indica el cuerpo vítreo, por lo tanto, a un predador o perseguidor. Los conflictos están insertados contextualmente en las torturas de la terapia. Este pobre muchacho que en la foto vemos con su madre al órgano, murió por pura ignorancia. En el futuro no deberá suceder algo así tan fácilmente. En este caso cualquiera puede ver con precisión cómo en la total ignorancia las cosas se equivocan. El sano se considera enfermo y el enfermo sano. 21.9.10 Desvaloración de sí con plasmocitoma a causa de la quiebra del negocio de la hija predilecta. 1. Leucemia después de desvaloración de sí cuando la hija se muda y se arruina. 2. Adenocarcinoma hepático después de un conflicto de miedo de morir de hambre por la hija y seguidamente también por sí misma tras el diagnóstico de hepatitis. 3. Estado después de varios conflictos de rencor en el territorio con hepatitis A y B, en la relativa fase de reparación tras la úlcera de los conductos biliares. 4. Diabetes mellitus después de un conflicto de repulsión. 5. Carcinoma de ovario a la izquierda
a causa del conflicto de pérdida. Este caso de una señora de 66 años de la Francia meridional dará lugar a muchas preguntas. Se trató de uno de los casos más raros que me han sucedido. Cuando vi a la anciana señora por primera vez en abril del 86, estaba amarilla como un canario. Apenas acababa de llegar del hospital a su casa porque ya no se le podía hacer ningún tratamiento. En la mesa estaban las radiografías de su caja craneal que mostraban un hueso craneal completamente diseminado de osteólisis. Alrededor de ella estaban sus 3 hijas. Era ya tarde, en su habitación. Lo sorprendente era que esta mujer, que según el parecer de la medicina tradicional, tal y como se indicaba en la carta del hospital, tenía todos los motivos para morir en los próximos días. Estaba alegre y vivaz y me dijo: «Doctor, todos los médicos dicen que moriré en los próximos días o semanas, pero yo me siento mejor que nunca. Tengo buen apetito, duermo bien. No entiendo por qué me voy a morir». En aquel punto contó su historia, ayudada por las hijas. Siempre había habido puntos débiles en su vida que le habían hecho reaccionar dolorosamente. Uno era la injusticia, que como fanática de la justicia no podía soportar. Obviamente nadie ama la injusticia, pero la mayor parte de la gente se olvida pronto, lo que no podía hacer la paciente. La primera gran injusticia sucedió en 1944 durante la guerra, cuando su hermana fue fusilada por los combatientes de la resistencia. Por error, dijeron. La paciente, que entonces tenía 24 años, sabía sin embargo que no fue por error y que su hermana era totalmente inocente. Este episodio fue quizá la experiencia más impactante de su vida, porque seguidamente tuvo que seguir viendo a las personas que habían disparado a su hermana. Fue una gran injusticia. No sabíamos si ya sufrió un mieloma múltiple, pero en cualquier caso la cosa no trascendió. En 1972, la hija mayor de la paciente, que tenía las funciones de cabeza de familia, se trasladó muy lejos con sus hijos. Con esta hija tenía una relación afectuosamente fraternal. Se identificaba mucho con ella, mucho más de lo que es normal entre madre e hija. Y cuando esta hija se fue, lo vivió del modo siguiente. 1. Conflicto de pérdida que cargó a género. 2. Conflicto de pérdida de sí. ¿Por qué no puedo tener cerca a mis nietos, como hacen tantas abuelas? Ya nunca los tendré. Desde entonces la paciente vivió y sufrió casi exclusivamente para esta hija, que en 1974 se separó del mal hombre y 10 años después quebró su negocio, una boutique en la Costa Azul, perdiendo así todo su patrimonio. Para la madre esto fue nuevamente una recaída de DHS con, en mi opinión, conflicto de pérdida todavía en suspenso. Adelgazó 8 kilos, se enfadó. Conflicto de rencor en el territorio con úlcera de los conductos hepáticos. Y se sintió en solidaridad con la hija, totalmente desvalorada. Esta era la situación en el verano del 85, cuando en el hospital se descubrió el mieloma múltiple, el adenocarcinoma hepático y el viejo carcinoma del ovario izquierdo. Se llegó a la conclusión del modo siguiente. La hija poco tiempo después encontró un buen empleo como director de una gran boutique. Y mira lo que pasó. La madre de repente pudo comer, cogió peso, a pesar de la quimio que le estaban administrando. Se sentía flaca pero cansada. Cuando seguidamente la paciente tuvo un icterus, una señal normal de reparación de la úlcera de los conductos hepáticos, una ascitis, como signo de solución de su conflicto de miedo para el vientre, con mesotelioma peritoneal en la fase CA precedente. Y no solo una leucemia, pero también, coherentemente, una panpolicitemia, a pesar de la quimio. Los médicos se dieron por vencidos frente a todos estos síntomas de curación asombrosamente insólitos y, considerándola incurable, la mandaron a casa,
donde la enferma incurable durante este tiempo está bien. En la radiografía de al lado vemos focos de osteólisis generalizada de la caja craneal. Encontramos una cosa parecida solo con un conflicto de desvaloración de sí muy intensa y de larga duración, que tiene que ver con un conflicto esencial como una injusticia. 1. TAC cerebral de junio del 86. Vemos el edema de la médula típico de la fase PCL con los focos de Hammer que se encuentran en solución. Las dos flechas indican los relés para las dos mitades de la caja craneal y las dos mitades de la columna vertebral cervical. El FH de la columna vertebral cervical se sitúa un poco más dorsalmente, el FH de la caja craneal más frontalmente. En la TAC, los relés se distinguen con mucha dificultad. 2. FH para el conflicto del oponer resistencia, flecha, que se encuentra en el diencéfalo y es responsable de la diabetes. El conflicto se debía al rechazo de recibir el último tratamiento de quimio. La paciente hizo una verdadera revolución en la clínica. También ese FH está en solución. La flecha a la derecha indica el ápice central del FH, que desde hace años tiene a menudo una recaída en el relé de los conductos hepáticos, rencor en el territorio. La flecha de abajo indica el carcinoma del ovario. Desde hace años permanece en suspenso, que en el momento del ataque está nuevamente un poco en solución, reconocible por el edema intrafocal. La flecha de arriba indica el relé del hígado en el tronco cerebral. Por lo tanto, como hallazgo añadido, tenemos que partir de un conflicto de miedo de morir de hambre, acaecido durante ese tiempo, de hecho desencadenado por el diagnóstico de hepatitis, que sin embargo ahora está en solución. Otro hallazgo del ataque cerebral. Las dos flechas de abajo indican los FH que deberían corresponder a los derrames pleúricos o peritoneales a la derecha y a la izquierda. No son frescos, pero muestran todavía un poco de edema residuo. Evidentemente, la paciente durante ese tiempo tiene que haber sufrido un derrame pleúrico o peritoneal de los dos lados que no fue diagnosticado. No conozco los conflictos particulares de estos dos carcinomas. Supongo solamente que tengan que ver con la bancarrota de la hija. Tras la solución regresan rápidamente, también porque habían durado muy poco tiempo. Este caso muestra todavía otras cosas. 1. Muchos cánceres se descubren solo cuando curan, porque es entonces cuando provocan molestias. Naturalmente, los médicos consideran estos síntomas de reparación como los síntomas efectivos del cáncer. No hay que desestimar las búsquedas de laboratorio de las que hoy en día la medicina. En este caso se descubrió una paraproteinemia, es decir, un desplazamiento de la electroforesis. Un mieloma parecido, múltiple, es un cáncer óseo como todos los otros, solo que los plasmocitos de la médula ósea están afectados de un modo más fuerte. Por supuesto, me hice la pregunta de si estos cánceres óseos especiales se ligasen a tipos particulares de desvaloración. Con grandes reservas creo poder decir que sí. Un motivo se evidencia ya por el hecho de que casi todos los mielomas tienen osteólisis en la caja craneal, en la columna vertebral cervical o en las costillas. Esto ya indica que aquí ha habido un problema mental que ha causado esta desvaloración de sí especial. Como conflicto, estos pacientes tenían siempre la pérdida de una o más personas de su ambiente, pero a menudo de un modo por el que el problema no era la pérdida repentina, siendo en general previsible, sino la desvaloración de sí, causada por la pérdida del ambiente que envalentona la autoestima. En este caso encontramos un conflicto de pérdida concomitante, conflicto en suspenso con carcinoma del ovario, que por otra parte también puede no presentarse. 2.
Este caso muestra lo perplejos que se quedan los médicos tradicionales si una paciente está todo al revés, mostrando mieloma múltiple, adenocarcinoma hepático, diabetes, leucemia y panpolicitemia. Ya no cuadra nada. ¿En qué consiste entonces la metástasis? Que el mieloma múltiple se componga de leucémicos infiltrados. Se evidencia toda la perplejidad y la insensatez cuando se intenta reordenar las enfermedades basándose en los síntomas en lugar de en su causa. Y esa causa no puede de ningún modo ser la psique ni el cerebro, porque, de otro modo, todo lo que hemos hecho durante los últimos decenios habría sido una tontería. ¿Por qué la paciente como madre no ha reaccionado con la mama izquierda? Yo creo que esta paciente se sentía más como una hermana. Se puede sentir un hijo en parte o del todo, pero también se puede sentir como partner. Sucede y no es tan extraño. Decisivo es no lo que es el paciente, sino lo que se siente en el momento del DHS. Hay que escuchar muy atentamente como un buen investigador. Nos podemos olvidar tranquilamente de todas las estadísticas relativas insensatas, que por ejemplo los psicólogos consiguen con un cuestionario. ¿A quién se le pasa por la cabeza que pueda indagarse el alma humana con semejantes médicos? Final de la lectura de esta cuarta parte del capítulo 21, capítulo final. Nos encontramos para continuarlo en la quinta parte. Gracias por estar y por animarte a caminar. Gran abrazo.